¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona ha vencido gracias al golazo de Pedri al Sevilla y se coloca como segundo clasificado de la Liga en un encuentro que la verdad a mí me ha parecido de un nivel bastante alto. Creo que es uno de los mejores partidos que hemos visto esta temporada en la Liga Española, no solo por el nivel de juego, sino también por el ritmo. A mí me ha recordado claramente al nivel y al ritmo que solemos ver en partidos importantes de Champions entre equipos importantes. La verdad es que el Barça le ha costado en el primer tiempo con un Sevilla que ha vuelto a demostrar que sin duda es un equipo muy difícil de batir. Vamos a repasar para mí 4 conclusiones clave del partido de hoy. Como os digo, un Barça al que le ha costado sobre todo en el inicio, ya en el descanso, antes del descanso ha tenido un tramo de claro dominio, pese a que no ha creado grandísimas ocasiones en ese primer tiempo, pero siendo claramente superior al Sevilla en la segunda parte y sobre todo encadenando un tramo de 10-15 minutos de muchísimas ocasiones consecutivas con un Ferran Torres que no ha estado acertado pero que ha conectado muy bien con un Dembélé que para mí hoy ha sido el mejor futbolista del Barça, pese a que no ha marcado, no ha asistido, pero ha puesto muy buenos balones de gol, incluido el de la jugada previa o el pase previo a la acción espectacular de Pedri, que ha parado el tiempo, ha detenido el tiempo en la frontal del área para amagar una vez, para amagar dos y después lanzar un latigazo espectacular abajo, imparable para un Bono, que es cierto que no ha tenido que intervenir en acciones súper brillantes, pero que sí ha estado constantemente en peligro por esos constantes acercamientos del Barça, sobre todo en el segundo tiempo. Para mí, triunfo merecido del equipo de Xavi Hernández, lo ha merecido en el juego, ha creado las suficientes ocasiones, pero al final el elemento que ha desequilibrado y que le ha dado los 3 puntos al Barça en un partido clave y destacando en una faceta donde, creo que todos estamos de acuerdo en que ahora mismo el canario, no es un jugador de super élite en cuanto a gol, en cuanto a remate, en cuanto a definición, dando un paso adelante también en esa faceta y desequilibrando un partido muy muy importante para el Fútbol Club Barcelona y para este tramo final de liga en el equipo de Xavi Hernández, como ya hizo también en un momento complicado en esa eliminatoria de Europa League en Turquía ante el Galatasaray cuando el equipo turco se puso por delante. Vamos con esas 4 conclusiones, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores, así que os animo a que os suscribáis y también obviamente pediros que dejéis vuestra opinión en comentarios, qué os ha parecido el partido, qué os parece Pedri y también algunas de las conclusiones que quiero repasar con vosotros a continuación. Antes de meternos en el partido, para mí hay 4 conclusiones importantes, algunas de ellas creo que no descubro la pólvora, pero creo que hay que decirlas y obviamente son ideas que este partido creo que dejan bastante claras y son muy evidentes. Xavi Hernández ha construido un gran equipo de fútbol, la versión que estamos viendo ahora mismo del Barça creo que no está muy lejos de un equipo que pueda alcanzar cuartos, semifinales de Champions. Creo que es así sinceramente, viendo también el nivel de los equipos que están esta temporada en Champions y que ya sabéis de la que vamos a estar muy atentos entre semana. Creo que ahora mismo la versión que estamos viendo del Barça, es muy muy potente. La segunda conclusión dirigida al Sevilla, cuando tiene a Koundé y a Diego Carlos, este equipo, pese a no tener a Fernando hoy, una baja importantísima, pese a tener que hacer muchos cambios porque le faltan jugadores clave, el Sevilla se convierte o es un equipo muy difícil de batir y para mí, viendo las piezas que tiene Julen Lopetegui, creo que hay que darle mucho mérito y yo creo que ya lo ha demostrado Julen Lopetegui en su etapa en el Real Madrid, en su etapa en la selección española, creo que lo está demostrando ahora en el Sevilla. Yo veo a Julen Lopetegui preparado sin duda para entrenar a equipos del máximo nivel, sin ningún tipo de duda, la verdad. Tengo muy pocas dudas de eso, aunque ya lo ha hecho y en algunos sitios no le ha ido demasiado bien, ¿no? En el Real Madrid. Esa es la segunda conclusión. La tercera, es muy evidente que Pedri es un jugador muy especial, es un jugador muy diferente, que parece, que detiene el tiempo por momentos. Hoy ha habido 2 acciones, la del gol y otra jugada maravillosa dentro del área del Sevilla, en la que se ha marchado de Joan Jordan cuando parecía que estaba, básicamente andando, pero va a la vez que va pensando, levantando la cabeza, va amagando también el disparo. Esto hace que al final los rivales se tengan que quedar
en el sitio sin poder reaccionar, sin querer parar al canario, que obviamente, como os digo, es un jugador diferente, es un jugador que hay que disfrutar, seas o no del FC Barcelona, porque creo que es muy diferente a lo que vemos en otro tipo de futbolistas, ¿no? Y es un tipo de talento muy especial y hay que seguirlo porque además es muy joven y lo tenemos en la Liga Española y bueno, si sois además españoles lo podemos disfrutar en la selección. Y la cuarta conclusión es que Dembélé, bueno, pues es un jugador absolutamente espectacular, absolutamente necesario en el esquema, en la idea de Xavi, que encaja a la perfección y que hoy para mí, pese a que no ha marcado y que no ha asistido, bueno, pues creo que ha sido el mejor del FC Barcelona porque ha estado en el 99% de las ocasiones de peligro que ha tenido el equipo de Xavi Hernández. Hasta aquí este pequeña introducción, este pequeño bueno, pues repaso de las 4 conclusiones. Ahora vamos, como siempre, bueno, pues a analizar un poquito o a repasar lo que ha ido ocurriendo en este partido, en el que el Sevilla no ha cambiado su idea, ha salido con su 4-3-3 habitual. En el Barça no teníamos ningún tipo de duda de que iba a ser así, con su 11 de gala, con el 11 de gala de Xavi Hernández, con Dani Alves como lateral derecho. Allí había estado o podía estar la única duda, con un primer tramo de partido en el que creo que el Sevilla, bueno, pues ha demostrado ser ambicioso, querer ir a presionar arriba. Lo comentaban Álvaro Benito y Abelardo en la retransmisión de Movistar Plus. Bueno, pues Martial no es ese tipo de jugador, no es ese tipo de delantero que vaya a trabajar demasiado sin balón para el equipo y por lo tanto esa presión alta del Sevilla no ha servido prácticamente para nada, ¿no? Hemos visto un primer tramo de partido en el que el Barça ha podido llegar al área del Sevilla, pero le ha costado tener continuidad en esas ocasiones. Alguna ha tenido esta que estáis viendo aquí de un Frenkie de Jong, que a mí me sigue faltando mucha más participación del futbolista de los Países Bajos. Creo que para el rol o para cómo juega la posición en la que le pone Xavi Hernández y la cantidad de balón que necesita un jugador de estas características, un jugador que juega en esta posición, un mediapunta prácticamente, un interior muy arriba. Creo que no se explotan todas las facetas o todas las cualidades, mejor dicho, del juego de Frenkie de Jong, al que yo veo prácticamente reducido a pisar el área o a llegar al área, nada más, la verdad. Soy muy sincero porque creo que no está maximizado su potencial y tengo bastante claro que hay muchos jugadores en el mundo del fútbol que para este papel exacto, el de llegador, es mucho mejor que Frenkie de Jong. Lo tengo bastante claro, pero bueno, es un tema que creo que es bastante recurrente y que yo lo suelo comentar aquí en los vídeos, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en el partido. Como os digo, un primer tramo en el que creo que al Barça le ha costado mucho tener esa continuidad, tampoco ha tenido el dominio. El Sevilla ha sido capaz de salir jugando desde atrás, siempre por fuera, porque con esa conexión entre Jesús Navas normalmente o Rekic con el interior de su lado ha podido desmontar esa presión alta del FC Barcelona, que en la primera parte o en los primeros 20-25 minutos no ha sido demasiado efectiva. Por lo tanto era un partido de ida y vuelta, en el sentido de que veíamos las dos porterías de forma constante, ¿no? No solo veíamos la portería de Bono, que era lo que normalmente en los últimos encuentros, en las últimas semanas, estábamos viendo en los partidos del FC Barcelona, ¿no? Que solo ellos llegaban al área rival y que el rival apenas le creaba peligro o se acercaba a la portería de Marc-André ter Stegen. Eso lo ha logrado el Sevilla, que ha ido perdiendo, bueno, pues esa posibilidad de salir, esa posibilidad de finalizar jugadas, porque Martial ha estado muy bien en los apoyos, pero la verdad es que no ha tenido esa agresividad o esa calidad, ese entendimiento del juego para hacer daño, pese a que ha tenido algunas acciones importantes a la contra en las que el futbolista francés ha podido hacer algo de daño, ¿no? Como os digo, en ese primer tramo el partido para mí ha estado igualado, con un Sevilla que tenía opciones, con un Barça que también las tenía, pero no era bueno, pues muy superior al equipo de Julen Lopetegui, que para mí hasta ese punto estaba compitiendo bastante bien. Lo cierto es que a partir de ese minuto 25, para mí el Barça ha comenzado a ser más
más superior de lo que lo había sido anteriormente, pero sobre todo gracias a la conexión o a la búsqueda de un Ousmane Dembélé que sin duda en el 1 contra 1 ha vuelto a marcar diferencias, con un Sevilla muy bien cerrado por dentro, impidiendo siempre que el Barça pudiese filtrar algún pase a los interiores por ese gran trabajo de John Jordan, de Gudel y de Rakitic, cada uno sobre el jugador del Barça de su posición. Joan Jordan normalmente con Pedri, Gudel con Frenkie de Jong y Rakitic siempre muy atento con un Busquets que apenas ha podido participar del juego por ese prácticamente marcaje personal que el croata le estaba haciendo a su ex compañero de equipo. Al Barça le costaba generar ocasiones. Ferran ha tenido muchas acciones para intentar el 1 contra 1, pero no se ha atrevido tanto, y al final todo llegaba gracias a las botas o a los desmarques, a las carreras de un Ousmane Dembélé, que ha puesto varios balones de gol, pero que no han terminado en acción clara porque sus compañeros no han podido rematar en algunas de ellas, y en otras porque, por ejemplo, esta de Aubameyang, porque Bono ha sacado una gran mano, sin duda yo creo que una de las mejores paradas que ha hecho el portero marroquí hoy frente al Barça, que como os digo ha tenido que aparecer muchas veces, pero salvo esta creo que en paradas no del máximo nivel. Lo cierto es que en el segundo tiempo el partido ha cambiado, hemos seguido con pues el partido ha seguido en esa misma línea como había terminado la primera mitad, con un Barça cada vez más dominador, con un Sevilla al que le ha costado mucho ya salir con el balón jugado desde atrás por esa presión alta del FC Barcelona tan efectiva, con un Barça que ha movido mejor el balón, que ha encontrado más a Pedri también, con un Ferran Torres buscando más ese 1 contra 1, con un Jordi Alba que ahora sí pues nos recordaba esa versión del antiguo Jordi Alba, llegando más veces a línea de fondo, siendo más vertical, más agresivo a la hora de atacar los espacios. En definitiva, un Sevilla prácticamente reducido por el Barça a estar defendiendo en su área, y un Barça que a través de ese movimiento de balón que intentaba que fuese muy rápido, encontrar situaciones de 1 contra 1 para los extremos sobre todo, y ahí es cuando ha comenzado a llegar pues esa gran cantidad de ocasiones que ha generado Ousmane Dembélé, sobre todo en su conexión con un Ferran Torres que hoy no ha estado nada acertado de cara a portería, pese a que ha generado y ha tenido muchas ocasiones por sus buenos movimientos y por sus buenas conexiones, como os digo, con el francés, con Ousmane Dembélé. El Barça ha tenido ese tramo de muchísimo dominio a partir del minuto 60, con ocasiones continuas de Ferran Torres, un balón al larguero de Gerard Piqué, otra acción también entre Busquets y el propio Dembélé que ha tenido, creo, que sacar al final Ousmane Dembélé, y el Sevilla, pues que parecía que se estaba comenzando a tambalear en ese tramo. Ha tenido un aviso por parte de Martial en esta acción de contraataque, en la que, como os digo, pues el francés ha dejado la sensación de que no ha jugado un mal partido con el balón, pero le ha faltado pues esa calidad para ser diferencial y para de verdad poner en serios aprietos a la defensa del Barça o a Marc-André Ter Stegen, que después lo vamos a ver, apenas ha tenido que aparecer en el encuentro, salvo para resolver su propio error. Al final, un tramo de partido en el que el Barça estaba siendo muy superior, pero en el que le estaba faltando claramente la efectividad, pudiendo recordar a partidos que ya se han visto esta temporada en el Camp Nou, hasta que ha aparecido esa acción entre Dembélé, de nuevo muy abierto en la derecha, encontrando en la frontal del área a un Pedri que ha amagado con la zurda, ha tirado 2 jugadores del Sevilla al suelo, ha vuelto a amagar, ha vuelto a tirar otro jugador del Sevilla al suelo, hasta que al final ha soltado ese latigazo a la cepa del poste derecho de Bono, que ha sido imposible para el portero marroquí, desequilibrando un partido clave para la temporada del FC Barcelona en Liga, y que, como os digo, para mí ha sido de muy buen nivel. Creo que uno de los mejores partidos que hemos visto esta temporada en Liga. El Barça ha tenido acciones en las que ha podido matar el encuentro, sobre todo esta otra vez protagonizada por la conexión entre Dembélé y Ferran, que el futbolista de la cantera del Valencia pues no ha terminado rematando demasiado bien, y ha podido parar, si no recuerdo mal, Bono, incluso bloqueando ese disparo, ¿no? Al final, con un Sevilla que ha arriesgado muchísimo, con un Julen Lopetegui que sin duda pues tenía un plan de partido en caso de ponerse perdiendo y de tener que arriesgar
muy ofensivo, con un 5-2-1-2, un esquema muy, bueno, pues muy poco habitual, o que yo prácticamente creo que no he visto jamás, pero como os digo, arriesgando mucho, dejando prácticamente arriba un 3-3, intentando que cada robo, que cada recuperación del balón fuese para hacer mucho daño con espacios. La ha tenido el Sevilla, la ha tenido Augustinsson después de un claro error de Marc-André ter Stegen, que el propio guardameta alemán ha sabido resolver con una estirada espectacular, salvando y bloqueando el disparo del futbolista sueco del Sevilla. Un encuentro y una victoria clave para el FC Barcelona, que sigue reforzando esa idea de que el equipo de Xavi Hernández, bueno, pues está construyendo algo muy importante, y que está sin duda dando un gran nivel para mí. Bueno, pues estamos viendo, creo, algunos de los mejores partidos que hemos visto esta temporada por parte de un equipo de la liga, ¿no? Es lo que estamos viendo en esta versión de las últimas semanas del FC Barcelona. Como os digo, esa conclusión por parte del Sevilla es que, pese a las bajas, sí puede contar con sus centrales. Es un equipo de muchísimo nivel, al que es muy difícil de ganar, y que creo, bueno, pues que va a entrar en Champions sobrado, sinceramente, y creo que lo merece, porque su temporada en liga está siendo para mí bastante meritoria, pese a esta mala racha de resultados que ha encadenado en las últimas semanas. Me voy a despedir por aquí, solo falta que vosotros me dejéis en comentarios vuestra opinión, qué os ha parecido el partido del Barça, qué os ha parecido el partido del Sevilla, quién terminará por delante de la liga entre estos dos equipos, y también incluyendo al Atlético de Madrid. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.